Buen día de Dios, mi amado hermano y amigo. Estamos agradecidos al Señor porque nos permite nuevamente estar juntos hoy domingo 19 de julio del 2020 para continuar la serie de estudio Viviendo el Evangelio de la Gracia de Dios. La parte 4 hoy para hablar de la obediencia, siendo obedientes. Vivimos lo que predicamos siendo obedientes a lo que nos manda el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias a Filipenses, el libro que estamos estudiando. Filipenses capítulo 2, empezando el versículo 12. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Así empieza esta sección, esta nueva sección del apóstol, con una conjunción. Por tanto, esto significa por tal razón, para indicarles cómo deben actuar ahora a la luz de lo expuesto anteriormente, ¿no? Esta conjunción se usa para extraer una conclusión a partir de una declaración que él había hecho anteriormente. ¿Cuál es esa declaración? Versículo 1 del capítulo 2. Empieza diciendo que sean de un mismo sentir, que nada hagan por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, mostrando que la vida cristiana se la vive en armonía, ¿sí? Que debemos tener el sentir de Cristo, y nos muestra el apóstol Pablo a Jesucristo como el modelo perfecto a imitar, nuestro ejemplo supremo, nuestro Señor Jesús, y habla de lo más maravilloso que encontramos de la persona y obra de Cristo, su encarnación, su humillación y su exaltación posterior. Entonces, a la luz de todo eso expuesto anteriormente, el apóstol, tomando en cuenta que en la iglesia habían algunas disputas internas, habían algunas contiendas, ¿no? Alguna enemistad entre algunos miembros, entonces está listo para hacer algunas demandas. Por eso empieza de esta manera, apelando también a que ellos habían sido siempre obedientes a la voz apostólica. Entonces Pablo le dice, no solo en mi presencia con ustedes, pero en mi ausencia también sé que son obedientes. Por eso quiero pedirles lo siguiente. En primer lugar, dice al final del versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La primera demanda, ocupaos, ¿no? Entonces, esta es una declaración que es un verbo que está en imperativo, ¿no? En el tiempo activo, que nos habla de que hay que trabajar constantemente no trabajar porque la salvación no se la obtiene por obras. Hay que trabajar en lo que uno ya tiene. Lo que pasa es que la palabra salvación aquí es un término inclusivo que incluye todo el paquete en lo que consiste la salvación. Y la salvación en Cristo incluye tres tiempos: el tiempo pasado, presente y futuro. En el tiempo pasado, por ejemplo, por la fe en Jesucristo, hemos sido salvos de la paga del pecado, la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Eso teológicamente se lo llama la justificación. Hemos sido declarados justos siendo culpables, pero Dios nos ve justos por la justicia de Cristo. Por la fe en Jesucristo, esa justicia fue imputada al creyente, y Dios me ve justo por la fe en Jesucristo. Eso es la justificación. Hemos sido salvos sin culpa alguna de la paga del pecado por la obra de Cristo en la cruz. El libro de Romanos capítulo 1 hasta el 5 nos habla de este aspecto de la salvación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el capítulo 5 de Romanos. Y la salvación también incluye un tiempo presente. En el presente estamos siendo salvos del poder del pecado. ¿Por qué?
porque en el presente, aunque somos salvos, aunque somos hijos de Dios, aún estamos aquí en la tierra, aún estamos en esta carne, aún tenemos lucha contra el pecado, tenemos tentaciones, ¿no? Y entonces el Señor, nuestro Dios, nos salva del poder del pecado. Esto se llama teológicamente santificación progresiva. Entonces, en el presente estamos siendo salvos del poder del pecado, ¿sí? Y también el tiempo futuro de la salvación nos está salvando, nos va a salvar el Señor en el futuro de la presencia del pecado. Eso se llama la glorificación. En la glorificación, allá en el cielo, no habrá más pecado. Seremos salvos de la presencia del pecado. Ahora, ¿a qué tiempo de la salvación se refiere esta declaración de Pablo? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por supuesto que se refiere al tiempo presente, al ocuparnos de nuestra santificación. Y dice que tenemos que hacerlo con temor y temblor. Esta es una declaración interesante también, porque tiene que ver con nuestra actitud hacia nuestra santificación. Tenemos que hacerlo, dice, con reverencia y con dependencia del Señor. Esta es una expresión que la encontramos 4 veces en la Escritura, ¿no? Esta es una, pero hay otras 3 citas bíblicas donde el apóstol Pablo dice que debemos tener temor y temblor. La otra cita está en 1 Corintios, el capítulo 2 y el versículo 3. 1 Corintios 2, 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, cuando iba a predicar el evangelio entre los corintios. Y el apóstol Pablo, siendo un maestro de la ley, siendo un erudito en la escritura, sin embargo no estaba confiando en su conocimiento, ni en su sabiduría, ni en su habilidad elocuente. Con temor y temblor, dice, con debilidad, dependiendo del Señor. Es una actitud como la que tiene el siervo cuando está sirviendo a su Señor. Dice en Efesios capítulo 6, el versículo 5: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, dice, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No se refiere a un miedo, a un terror. Se refiere a una actitud de respeto, de reverencia ante el amo y de dependencia del amo. Entonces, cuando encontramos aquí que debemos ocuparnos en nuestra santificación con temor y temblor, nos dice que nuestra devoción debe ser dependiente de Dios, ¿no? Es nuestra actitud hacia la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué tener esta actitud? Versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, y esto por su buena voluntad. Entonces, por eso debemos tener respeto y dependencia de Dios, porque de Él viene. Él es el que produce en nosotros, ¿sí?, la energía y el poder para cumplir con esta demanda. Dios no nos va a pedir algo que no podemos cumplir. Él nos capacita, nos da los recursos. Y para vivir una vida de santidad, Dios nos ha dado recursos que dependen de Él. En Él lo encontramos. El primer recurso es el Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados. El Espíritu Santo, como la naturaleza divina en nosotros, como la unción del Santo, es nuestro maestro, es el que nos inspira, el que nos guía, el que usa la palabra, que es el otro recurso, la Biblia, para trabajar en nuestra santificación, para mirar cómo debemos conducirnos como hijos de Dios, ¿sí? Usa la palabra para enseñarnos cómo debemos nosotros vivir la vida cristiana, vivir el evangelio de la gracia de Dios. También tenemos el otro recurso, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿no? De la cual formamos parte desde el momento que somos salvos.
Entonces la comunión de los santos es otro recurso. Dice la Biblia, no dejen de reunirse, como algunos tienen por costumbre, porque ahí cuando estamos juntos los hermanos en armonía, nos animamos, nos exhortamos, nos incentivamos a seguir adelante, trabajando en nuestra salvación, en nuestra santificación. El otro recurso es la oración. Dios ha puesto en nuestras manos la oportunidad de acercarnos con confianza a su presencia para adorarlo, para interceder, pero también para pedirle en nuestras debilidades y encontrar de ese oportuno socorro. Entonces, a través de la oración, Dios nos responde. Y cuando no tenemos ganas de leer la Biblia, cuando no tenemos ganas de congregarnos, cuando no tenemos ganas de orar, tenemos que acudir a Él, porque de Él viene nuestra energía, nuestra fuerza, nuestro poder para hacer lo que es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, dice, ¿no? Es que nosotros vivamos una vida de santidad. ¿Sí? Entonces es la primera demanda. La segunda demanda la hace en el versículo 14, que dice, haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. Esto nos habla ya de la conducta, nos habla de nuestro comportamiento, cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos nosotros, al estar trabajando en nuestra santificación, hacer el ministerio o hacer el servicio cristiano o hacer las cosas en la obra del Señor. Dice, sin murmuración. Esto nos habla de que debemos evitar la murmuración, porque la murmuración, el chisme, el hablar mal de la gente muestra nuestra falta de amor. Cuando murmuramos contra Dios mostramos falta de amor a Dios. Cuando murmuramos contra nuestro prójimo nos muestra que tenemos falta de amor al prójimo. Y también la murmuración viene por la ingratitud, cuando no estamos contentos con lo que Dios nos da. Y ahí usa el ejemplo de, se está refiriendo seguramente el apóstol Pablo a la experiencia del pueblo de Israel. 1 Corintios capítulo 10, versículo 10, dice que el pueblo de Israel murmuró contra Dios y contra Moisés y Aarón. Y entonces por eso fueron castigados. ¿Sí? La murmuración es muy dañina, ¿sí? ¿Y por qué viene la murmuración? Bueno, viene por la falta de amor, por la falta de gratitud, por el orgullo, ¿no? Por las quejas del egoísmo de las personas inmaduras que no están ocupándose en su salvación con temor y temblor. Por eso se ocupan de las murmuraciones, ¿sí? Entonces, sin contiendas también dice, debemos hacerlo todo sin discusión, sin disputa. Esas discusiones triviales por cosas insignificantes en la iglesia, a veces lo que hacen distanciamiento y las enemistades unos con otros. Eso da mal testimonio. Eso no es vivir el evangelio de la gracia de Dios cuando hay disputas y peleas. ¿Y por qué hay contiendas y divisiones en la iglesia? Muchas veces buscando poder, buscando posición, buscando de alguna manera, ¿no? Cómo ser importante y que nos vean importante en la iglesia. Entonces, esto no es ocuparnos de nuestra salvación, no es trabajar en nuestra santificación. Y entonces Pablo nos manda que hagamos las cosas sin murmuración ni contienda. ¿Y para qué pide eso? ¿Para qué debemos obedecer este mandato? Dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es importante ver la razón por la cual el apóstol nos pide que evitemos las murmuraciones y las contiendas, las divisiones internas en la iglesia, para que demos buen testimonio y seamos luminares en este mundo en tinieblas. Es decir, seamos influyentes con el evangelio de la gracia de Dios, que la gente pueda ver en nosotros cómo nos amamos.
la gente del primer siglo decía de los cristianos, miren cómo se aman. Y ahora, ¿qué dirá la gente de los cristianos en este tiempo? Sería triste que demos un mal testimonio, ¿no? Haciendo quedar mal el evangelio y la causa de Cristo. Muchas veces por estas discusiones y chismes y peleas internas, pues sembramos duda, rencor, odio entre hermanos, ¿no? Murmurando el uno contra el otro, dando un mal testimonio. Miremos la tercera demanda. El tercer mandato del apóstol es otro imperativo. Dice, asidos de la palabra de vida. Versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida. La luz y la vida están relacionadas. La única manera de ser luminares en este mundo en tiniebla es estar asidos, agarrados fuertemente de la palabra de vida, la palabra de Dios. Vivir conforme a la palabra de Dios, vivir lo que predicamos, eso traerá una gran influencia al mundo en tiniebla. Ninguna otra estrategia para atraer personas a Cristo lo hará mejor que vivir lo que creemos y vivir lo que predicamos. El Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, pues haciendo cambios en nuestra vida, cambiando nuestro carácter, nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de vivir, pues va a usar como influencia del Evangelio para los inconversos. Esto va a traer, dice, satisfacción al que nos ha ganado para Cristo, a nuestros líderes. En este caso, el apóstol Pablo dice, para que en el día de Cristo yo me goce, me regocije de que no he trabajado en vano. Y qué lindo es ver los buenos frutos de lo que uno siembra, la semilla del Evangelio. Entonces el apóstol Pablo está pensando en la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, dice, ¿no? Yo voy a ser recompensado al ver la buena conducta, el buen testimonio de ustedes. Entonces debemos trabajar siempre con esa perspectiva, ¿no? Teniendo en mente siempre la venida de Cristo pronto por nosotros y que debemos servirle con gozo, ¿no? Con sacrificio, ¿no es cierto? Para no ir con las manos vacías al tribunal de Cristo y ser premiados por nuestro Señor con los galardones, con las coronas que Él tiene para sus fieles, ¿sí? Entonces, asidos de la palabra de vida. El cuarto mandato, dice el versículo 18, y asimismo gozaos y regocijaos, gozaos y regocijaos. Otro imperativo, ¿no? De gozarnos y regocijarnos en el ministerio, en el servicio. El versículo anterior, versículo 17, dice el apóstol en su testimonio, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, aunque sea derramado en libación. Esto hace referencia a la ofrenda de libación que se realizaba en esta ofrenda de Levítico capítulo 23, versículo 13. En el sacrificio del holocausto se derramaba el vino. Eso era la ofrenda de libación, derramar en libación. Tiene que ver con vaciar y derramar para Dios, en este caso figurativo, nuestra vida, siendo pues obediente, sirviendo a los demás con dedicación, con esmero, gastándonos en la obra del Señor para ascender como el vapor del vino, ¿no? En un olor grato a la presencia de Dios. Esto habla de una entera consagración al ministerio. Y Pablo, por su testimonio, nos muestra de que no hay mejor cosa que servir al Señor y gastarnos en bien de los hermanos, en bien de los demás. Es un mandato implícito el que tenemos aquí en el versículo 18, ¿no?
la demanda de consumir nuestra vida para Dios en entera consagración. Esto realmente trae gozo, y no hay mejor gozo y regocijo que servir al Señor y gastar nuestra vida, derramar nuestra vida como una ofrenda a Dios. Esa realmente es la esencia de la vida cristiana, ¿no? Ofrecernos a Dios como una ofrenda viva. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que nuestra vida debe ser ofrecida a Dios como un sacrificio. Entonces, si nuestra vida realmente es gastada y ofrecida a Dios como un sacrificio, eso honra a Dios y trae gozo, como dice el apóstol Pablo aquí: gozaos y regocijaos conmigo. Entonces, vivir el evangelio de la gracia de Dios es ser obedientes. Al inconverso, por ejemplo, la obediencia le trae la salvación. Cuando tú obedeces al llamado de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, entonces obtienes la salvación. Si ya has hecho esta decisión, entonces como hijo de Dios, la obediencia va a traerte tu santificación, ¿sí? Entonces eso va a traer gozo en servir al Señor y gastarte por los demás sirviendo a Cristo. Y no hay mejor cosa que esa. Realmente es maravilloso, ¿no? Servir al Señor esperando, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que viene pronto por nosotros. Que el Señor nos ayude a vivir una vida de obediencia al Señor, ocupándonos de nuestra santificación, haciendo todo sin murmuración ni contienda, asidos de la palabra de vida y gozosos en gastarnos sirviendo al Señor para la honra y la gloria de su nombre. Que el Señor te bendiga y nos vemos el próximo domingo, Dios mediante.